En esta oportunidad vamos a ver las oscilaciones en un péndulo simple para ser exactos. Para eso usamos el Physics Virtual Lab o Laboratorio Virtual de Física. Vamos aquí al menú, oscilaciones, oscilaciones y aquí está em, el péndulo simple. Entonces este es el módulo que hace la simulación del péndulo simple, de las oscilaciones del péndulo simple. Por default está en inglés, lo pongo en castellano acá. Aquí en este fondo azul se muestran los parámetros numéricos, todos los parámetros numéricos. Aquí se muestran las ecuaciones en fondo negro, las ecuaciones y acá tenemos los controles. Aquí tengo un control para la amplitud máxima de la oscilación, para la longitud de la cuerda, para la fase inicial y para la gravedad. Entonces ahora veamos aquí el péndulo, cómo oscila. Ahí está el péndulo y oscila de esa manera, ¿no? En el caso del péndulo simple, o también llamado péndulo matemático, se supone que toda la masa está concentrada en la bola del péndulo. ¿Eso qué significa? Que la masa de la cuerda es insignificante comparada con la masa de la bola. Podría ser, por ejemplo, que la masa de la cuerda sea, qué sé yo, 10 gramos y la masa de la bola sea de, de 1 kilo, ¿no? Entonces, comparativamente hablando, la masa de la cuerda es insignificante o es muy pequeña comparada con la masa de la bola. Y entonces, esa es el péndulo simple. El péndulo simple se concentra en el comportamiento de las oscilaciones, del movimiento oscilatorio de la bola del péndulo. Entonces, aquí este péndulo muestra, mientras se da la oscilación, muestra acá, esa curva de color blanco es la curva de amplitud versus tiempo. Esta curva de color amarillo es la velocidad versus amplitud. Y esta curva en color verde acá es la tensión versus la amplitud. Aquí entonces veamos, por ejemplo, aquí, antes que, antes de avanzar aquí, este péndulo nos muestra la evolución de algunas fuerzas en el péndulo. Por ejemplo, allí, eh, ahí tenemos esos vectores nos muestran, nos muestran algunas fuerzas que se dan en el péndulo mientras este oscila. Como puede verse, todas las fuerzas, o sea, todos esos vectores varían a medida que el péndulo oscila. El único que no varía es el vector en color amarillo, este de acá el amarillo, que es el peso. Se entiende que el peso permanece invariable. Sin embargo, lo que varían son la tensión en la cuerda, que está en color verde, la componente radial del peso, que está en color fucsia, y la componente tangencial del peso, que está en color celeste. Aquí, por ejemplo, cuando se habla de la componente tangencial, se refiere a tangencial a la órbita que describe el péndulo. La órbita aquí es un sector de circunferencia, un arco de circunferencia, y entonces la componente tangencial del péndulo se entiende que es tangencial a ese arco que es la órbita del péndulo. Veamos qué sucede acá, por ejemplo, aquí con esas fuerzas, por ejemplo, cuando el péndulo pasa por la posición de equilibrio, ahí, ahí estamos. Los únicos vectores que, que sobreviven son la tensión en la cuerda, que como aquí podemos ver es máximo. También podemos ver acá en la curva de tensión versus amplitud. Aquí está en un máximo, la tensión está en un máximo. Y también tenemos el peso. Bueno, el peso es invariablemente siempre el valor máximo, ¿no? Pero la tensión acá toma ahí el valor máximo en la posición de reposo del péndulo. Posición de reposo también de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en los extremos, ¿cuánto varía la tensión? Ya disminuye. La tensión disminuye acá, ha disminuido. Antes era un pico, cuando mostré hace un momento era un pico, ahora es un valle, la parte baja. Y lo mismo sucede por ahí, ¿no? Em,
Veamos, esto es más visible cuando la amplitud es de 90 grados. Entonces lo pongo aquí en 90 grados. Nótese que a medida que yo cambio aquí en el control la amplitud, aquí en este fondo blanco se adaptan todos los parámetros teóricos del péndulo, ¿no? Entonces aquí voy a poner la amplitud máxima en 90 grados y voy a hacer que el péndulo oscile. Aquí está en 90, va a oscilar de menos 90 a más 90 grados, ¿no? Ahí está el péndulo oscilando. Entonces veamos qué sucede en el extremo, por ejemplo, allí. Aquí en este extremo el único vector que aparece es el del peso. ¿Qué significa eso? Que la tensión es cero. Efectivamente podemos ver acá, la tensión es cero. Aquí en esta curva de color verde vemos que la tensión es cero. Y lo mismo sucede en el otro extremo. Ahí la tensión también es cero aquí. Cuando pasa por la posición de equilibrio, ya dije que la tensión debe ser máxima. Ahí, aquí la tensión es máxima acá. Aquí está, es máxima aquí. Hace un momento era cero, ¿no? Ahora aquí es máxima. Y veamos ahora qué sucede, por ejemplo, con em, la velocidad. Ahí, en el extremo de la oscilación, la velocidad es cero. Aquí está cero. Esta curva de color amarillo nos muestra la velocidad. Y efectivamente la velocidad está marcando cero, ¿no? En el otro extremo también debe ser cero. Es cero acá. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque en los extremos de la oscilación el péndulo cambia de dirección. Y para cambiar de dirección tiene necesariamente que detenerse. Aunque se detenga un tiempo eh, súper infinitesimal, pero se detiene y por lo tanto su velocidad es necesariamente cero en los extremos. Al pasar por la posición de equilibrio, allí la velocidad es máxima que está. Es máxima aquí. Aquí es máxima, digamos que es máxima negativa. Y aquí en el otro momento, bueno, muy rápido. Em, Aquí la velocidad es máxima positiva, ¿no? Aquí está, la velocidad es máxima. De la tensión ya hemos hablado también aquí en la posición de equilibrio, la tensión es máxima, ¿no? Entonces sigamos ahí. También este péndulo permite ver qué sucede cómo influye la fase inicial de la oscilación. Entonces voy a detenerlo aquí. En este momento voy a poner la fase inicial, digamos, en cero. La fase inicial de la oscilación la voy a poner, no, en 90. Entonces aquí, esta simulación se está haciendo aquí. O sea, la solución de la ecuación diferencial en este momento, la ecuación diferencial del movimiento del péndulo está acá. Y en este momento su solución está expresada con un coseno. O sea que esta simulación se está dando con una función coseno. Para ser exacto sería teta, que sería la amplitud, es igual a teta 0, que es la amplitud máxima por el coseno de omega t más p. Y la fase inicial es p. En este momento la fase inicial la he puesto en 90 y entonces la amplitud inicial va a ser coseno de, de, de 90. Y el coseno de 90 todos sabemos que es cero. Entonces el inicio de la oscilación debe darse en cero. Veamos aquí, ahí está en cero. Entonces, a pesar de que este péndulo oscila entre menos 90 y 90, inicia su movimiento en cero. ¿Por qué? Porque la fase inicial es de 90 grados. Ahí está. Entonces ha iniciado en cero, ¿no? Veamos ahora qué sucede cuando la fase inicial, por ejemplo, es de cero. Cero. Aquí no olvidemos, el péndulo está preparado para oscilar entre menos 90 y 90, o sea, amplitud máxima de 90. Pero si la fase inicial es de 0, tenemos que el coseno de 0 es 1 y entonces la posición inicial de oscilación debe ser de 90 grados. Ahí está, 90 grados, ahí comienza. Por otro lado, veamos qué sucede cuando la fase inicial es de 180 grados. 180. Entonces el coseno de 180 es menos 1. Y entonces este péndulo debe comenzar a oscilar en menos 90. Ahí está. Comienza en menos 90 y oscila entre menos 90 y 90, ¿no?
Aquí ahora hay un detalle muy importante que me está pasando, es el hecho de que en general este péndulo que está oscilando aquí no está oscilando con movimiento armónico simple. Veamos, ahí no oscila con movimiento armónico simple. Aquí, por ejemplo, un poco menos ahí, por ejemplo ahí tampoco oscila con movimiento armónico simple. Y eso es porque para que oscile con movimiento armónico simple, la amplitud máxima debe ser de 14 grados. La máxima amplitud debe ser de 14 grados, o sea, cuando mucho debe oscilar entre menos 14 y 14 grados. Y eso se explica aquí. Aquí está, aquí en fondo negro está la ecuación diferencial de las oscilaciones del péndulo. En general, aquí esta ecuación diferencial incluye una función seno de teta, donde teta es la amplitud de oscilación. Seno de teta es el término que impide que esta ecuación diferencial sea igual a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Entonces, para cualquier oscilación, esta ecuación diferencial incluye un seno de teta y eso indica que el movimiento no es movimiento armónico simple. Sin embargo, el seno de teta tiene una propiedad de que si el ángulo teta es menor o igual que 14 grados, entonces el seno de teta puede reemplazarse por teta. Y solamente en ese caso la ecuación diferencial, que incluye seno de teta, pasaría a ser, en lugar de seno de teta, sería simplemente teta en el segundo término, o sea, simplemente la amplitud. Y en ese caso sí sería la ecuación del movimiento armónico simple y entonces el péndulo oscilaría con movimiento armónico simple. Y eso sucede cuando teta, la amplitud de oscilación, es cuando mucho 14 grados. Entonces aquí lo voy a poner amplitud de oscilación en 14 grados. Puede ser menos, puede ser 5, 6, 7, no, pero máximo 14 grados aquí. Y entonces ahora el péndulo va a oscilar con movimiento armónico simple. Ese es el movimiento armónico simple. También puede ser menos amplitud. También puede serlo, menos amplitud, pero ese es el caso extremo, ¿no? De 14 grados. Puedo ponerla, por ejemplo, para 5 grados de amplitud. 5 grados de amplitud máxima también es movimiento armónico simple. Ese definitivamente es un movimiento armónico simple. Como dije, ¿por qué? Porque en la ecuación diferencial de movimiento se incluye una función seno de teta. Y el seno de teta tiene la propiedad de que para ángulos menores que 14 grados, menores o iguales que 14 grados, seno de teta puede reemplazarse con teta. Y solamente entonces la ecuación diferencial se reduce a la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. O sea que en este momento el péndulo está oscilando con movimiento armónico simple. Voy a ponerla, por ejemplo, en 10 grados máxima oscilación, 10, 11, a ver, en 11 grados ahí, 11 grados como máximo, es el movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple y a ver en 14 grados, ese sería ya el extremo, el máximo valor posible para oscilaciones con movimiento armónico simple. Entonces, una cosa es el péndulo simple y otra cosa es el movimiento armónico simple. ¿Ya? Pero en general se usa para fines prácticos, se usan las ecuaciones del movimiento armónico simple. Para fines prácticos, ¿no? Para no perder mucho tiempo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí el péndulo definitivamente no está describiendo un movimiento armónico simple. Es decir, técnicamente en este momento el péndulo, que está oscilando con una amplitud máxima de 80 grados, no está oscilando con movimiento armónico simple. Sin embargo, con fines prácticos se usan las ecuaciones del movimiento armónico simple. El que más debía ver acá, ya vimos, hay un punto, antes que me olvide, el último punto interesante es el siguiente. Voy a aprovechar este caso que estamos aquí. En este caso el periodo es de 3.17. Aquí cuando uno fija aquí la amplitud, aquí los controles, ¿no? Uno puede fijar en el fondo marrón, acá están la amplitud, la longitud de la cuerda y la fase inicial. También está la gravedad.
aquí no se incluye el periodo. Sin embargo, la resultante de estos parámetros de acá nos da el periodo. Y para el caso que está marcado acá, el periodo es de 3.17. 3.17, no olvidar ese valor. Entonces aquí voy a hacer la simulación. Aquí está, el periodo es de 3.17. Y entonces la definición, una manera de medir experimentalmente el periodo de una oscilación es medirlo como la distancia entre, entre dos puntos con la misma fase en la curva de amplitud versus tiempo. O sea, en esta curva de acá, esa curva blanca que mide la amplitud versus tiempo, medimos la distancia entre, por ejemplo, dos picos consecutivos, ese es un periodo. O también dos valles consecutivos es un periodo. Aquí lo voy a hacer, por ejemplo, aquí imagino que en lugar de medirlo en un solo pico, lo voy a medir con un número mayor. Me parece que ahí es suficiente, ahí, aquí. Entonces, hago así. Mido aquí, a medida que yo desplazo el mouse por esa curva de amplitud versus tiempo, que en color blanco, aquí me da las coordenadas. Entonces aquí, por ejemplo, voy a medir desde acá. Aquí tomo el punto de referencia, el punto 0, acá es 4.85. Entonces tomo nota de eso en la calculadora, 4.85. Y eso lo voy a restar de aquí. Entonces, de aquí sería el punto 0, que sería primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo acá. El décimo periodo acá me da 36.40. Entonces eso menos 36.40 aquí me da 31.55 entre 10, ¿no? He medido 10 periodos, me da 3.15. Me está dando el periodo experimental como 3.15. Había dicho que teóricamente el periodo era de 3.17. Entonces, cuando se hace el experimento aquí con este software, por supuesto, no aparece estos datos que están aquí en el fondo azul. Y el estudiante entonces debe calcular acá el periodo de manera experimental. Bueno, entonces eso sería todo. Antes de terminar el periodo también podemos medirlo en los valles, ¿no? Podemos medirlo en los valles o en general en cualquier punto de la curva de amplitud versus tiempo, en cualquier punto con la misma fase, ¿no? En cualquier par de puntos con la misma fase. Bueno, eso entonces sería todo. Eh, Como ya dije, este es el Laboratorio Virtual de Física. Mi nombre es Javier Montenegro Joo, yo soy el creador. Este es un software que tiene 203 módulos de simulación de experimentos de física a nivel universitario.